Capítulo 2018. El nombre de mi sexta vida es Chuao. Anfei estaba ciertamente aturdido. Si la capacidad de aprendizaje de esta persona era tan fuerte que podía aprender el salto de luz dorada después de verlo una vez, ¿cómo podría luchar contra él? El hombre de negro cargó contra él nuevamente, y había viento y truenos en su puño. Mientras golpeaba, muchos grandes daos se fusionaron. Anfei activó su gran dao y aún así se vio obligado a retroceder más de 500 kilómetros. Cuando Anfei salió volando, vio que la otra parte apareció a decenas de kilómetros de él con un salto de luz dorada nuevamente. Señaló con dos dedos a Anfei y activó la técnica única de Anfei, todos los grandes daos en una espada. ¡Mierda! Anfei no podría haberse sentido peor. Está bien si copias mi salto de luz dorada. Después de todo, tu velocidad es realmente rápida. Pero es demasiado si copias mi todos los grandes daos en una espada. Frente a la espada de todos los grandes daos en una sola única del hombre de negro, Anfei señaló con dos dedos y desató la espada de todos los grandes daos en una sola única al mismo tiempo. Las dos espadas de todos los grandes daos en una sola única chocaron. Solo en ese momento Anfei descubrió que, aunque ambos habían usado la espada de todos los grandes daos en una sola única, los grandes daos contenidos en ellas eran diferentes. Esto hizo que Anfei suspirara aliviado. En otras palabras, aunque la persona frente a él podía imitar sus técnicas, no podía imitar su gran dao. Solo podía usar su gran dao para lanzar este ataque. Pero aún así, fue suficiente para sorprender a Anfei. El corazón de Anfei dio un vuelco. Con un salto de luz dorada, intentó cruzar cientos de miles de kilómetros, y el hombre vestido de negro lo siguió. Sin embargo, cuando aparecieron, la otra parte parecía un poco más lenta. Anfei sonrió. Así que en lugar de saltar, estabas corriendo. El hombre de negro no se sintió decepcionado de que Anfei lo viera. Dijo, interesante. Estás recorriendo el mismo camino que tú. A mí. Anfei dijo, no, soy diferente a ti. A lo sumo, me dedico a muchas cosas. El hombre de negro miró a Anfei con una sonrisa. ¿Conoces alguna otra técnica genial? Anfei no respondió pero preguntó, ¿estás vivo o muerto? El hombre de negro no ocultó nada. Dijo, soy solo una marca. Cuando la energía de la marca se agote o me desintegre por mi cuenta, me disiparé. Lamentablemente, hasta ahora, no ha habido nadie que pueda agotar mi energía. El hombre de negro sonrió. Está bien. Ya me he divertido bastante. Ahora voy a atacar de verdad. Las pupilas de Anfei se contrajeron. ¿Quieres decir que aún no has atacado? Los dos bandos se miraron. Casi al mismo tiempo, Anfei saltó con una luz dorada, pero el hombre de negro ya no saltó con una luz dorada, sino que se precipitó a una velocidad extremadamente rápida. En términos de fuerza, los dos ya no usaban todos los grandes daos en una espada, sino que se golpeaban entre sí. Boom, boom, boom. Toc, toc, toc. En apenas 3 o 5 segundos, Anfei parecía haber estado luchando durante 30 o 50 segundos. Cada uno de sus golpes equivalía a un puñetazo de sacrificio. Los dos lucharon desde el vacío hasta una gran estrella. Al final, la estrella se hizo añicos y el mundo se derrumbó. Zumbido. Después de solo 5 segundos, una luz azul circuló frente a Anfei. El poder del Gran Dao estaba a punto de agotarse. Tenía que revertir el tiempo y regresar a su estado máximo. Pero cuando Anfei invirtió el tiempo, vio que el hombre de negro se precipitó hacia el tiempo, con la intención de revertir el tiempo junto con él. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la marina. Anuncios de Put Future. Piérdase. En ese momento, Anfei activó la energía inmortal y el ki demoníaco en su mar de origen, y en un instante, el sable demonio inmortal y la técnica arcana del tiempo estallaron. Auge. Auge. El estallido del sable demonio inmortal finalmente hizo que la expresión del hombre de negro cambiara. Sin embargo, esta persona no parecía estar demasiado asustada. Obviamente, conocía estos dos poderes. Por lo tanto, cuando se enfrentó al sable demonio inmortal, el hombre de negro estalló con energía amarilla mística, que se convirtió en una espada y bloqueó al sable demonio inmortal. Sin embargo, bajo el efecto de la técnica arcana del tiempo, el sable demonio inmortal había estallado 2 veces, por lo que incluso el hombre vestido de negro no pudo evitar recibir un sable demonio inmortal de frente. Sin embargo, debido a su físico y velocidad, este sable demonio inmortal no logró herirlo gravemente y solo destruyó la mayor parte de su cuerpo. Cuando el poder se entrelazó, Anfei regresó a su estado máximo y el hombre de negro casi se recuperó.
En este choque, An Fei ganó por poco. Pero el hombre de negro cambió inmediatamente su estilo de lucha. Esta vez, An Fei sintió el viento sin límites a su alrededor, y había niebla en el viento, que era escalofriante. En las ruinas estelares, innumerables patrones de Dao se estaban fusionando y An Fei parecía estar en una tormenta. El rostro de An Fei cambió drásticamente. El poder del gran Dao de esta persona había cambiado tanto que An Fei no pudo reaccionar a tiempo. Silbido. En las ruinas estelares, un pilar de luz brilló, lo que resultó ser una marca de espada. Se lanzó hacia An Fei. An Fei condensó el agua infinita en la punta de sus dedos, la convirtió en un cuchillo y cortó, apenas bloqueándolo. Entonces, An Fei descubrió que la línea de sangre en su cuerpo de repente cambió a dos formas opuestas, y su energía espiritual quedó instantáneamente fuera de control. Estallido. El cuerpo de An Fei explotó, pero activó la técnica divina gemela al mismo tiempo, convirtiéndose en dos volutas de niebla, una negra y otra blanca. Entonces, An Fei activó la rueda suprema Yin Yang, y el símbolo Yin Yang giró sobre la cabeza de esta persona, tratando de aplastar al joven vestido de negro. Este último sonrió y dijo: ¿Gran Dao Yin Yang? Desafortunadamente, aún no has comprendido la vida y la muerte. El hombre de negro también se transformó en dos cuerpos, uno negro y otro blanco, que se fusionaron en un cono y perforaron el diagrama supremo Yin Yang. Soplo. Después de una ronda de lucha, An Fei se retiró rápidamente, sangrando por sus 7 orificios. Con un pensamiento, activó la técnica divina de la iluminación celestial y se estaba recuperando rápidamente. ¿También conoces el gran Dao Yin Yang? El hombre de negro sonrió y dijo: dado que descubriste que cultivo múltiples grandes Daos, no debería ser difícil para ti adivinarlo. An Fei se sorprendió. Sí, ¿no se extendieron todos los grandes Daos en los 36 mundos místicos desde el palacio del monarca? Los grandes Daos que considerabas tesoros podrían haber sido utilizados por otros hace 1.000.000 de años. El dominio del monarca sobre el gran Dao podría ser incluso mayor que el tuyo. An Fei descubrió que quizás el hombre vestido de negro simplemente no conocía la técnica divina de la iluminación celestial, el camino de la invencibilidad y el gran Dao del tiempo. An Fei no tenía prisa por revertir el tiempo, porque casi se perdió en el tiempo. Ahora, una cuchara en ayunas quema 9 kilogramos de grasa abdominal en una semana. Cacao Slim. Anuncios de Put Future. An Fei no pudo evitar lanzar un anzuelo de pesca que atravesó el tiempo. El hombre vestido de negro intentó detenerlo, pero An Fei lo golpeó horizontalmente y las líneas del vacío se extendieron locamente. Aunque detuvo al hombre de negro, lo que sorprendió a An Fei fue que el hombre de negro en realidad atrapó una línea del vacío del vacío. Sin embargo, el hombre de negro no atacó las líneas del vacío. O más bien, no sabía cómo romper las líneas del vacío de An Fei. El hombre de negro dijo: interesante. En términos de gran Dao y medios, no estás mal. Desafortunadamente, estás lejos de ser suficiente para alcanzar el reino de la longevidad. En ese momento, An Fei sacó del vacío la espada antigua colgante del cielo. Esta espada apareció, en primer lugar, para atacar al hombre vestido de negro y, en segundo lugar, para protegerlo cuando estaba invirtiendo el tiempo. Efectivamente, cuando An Fei volvió a invertir el tiempo, el hombre de negro desató 3 runas de espada al mismo tiempo, que parecían la espada de 3 pies del mundo de la claridad suprema. Las 3 espadas cortaron ferozmente a la espada antigua colgante del cielo. Sin embargo, esto le dio a An Fei la oportunidad de volver a invertir el tiempo. Después de regresar a su estado máximo, An Fei vio por casualidad la escena de la explosión de la espada antigua colgante del cielo. An Fei se sorprendió. ¿Es tan poderoso? Aunque fue pescado desde hace tiempo, ¿se rompió en un abrir y cerrar de ojos? An Fei se retiró inmediatamente y continuó pescando. Para sorpresa de An Fei, el hombre de negro no le impidió pescar, pero tenía curiosidad por ver qué más podía pescar An Fei. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Después de pescar 5 veces seguidas, en la 6ª vez, An Fei finalmente pescó un brazo dorado. El brazo dorado que An Fei pescó con la técnica de pesca del tiempo escuchó completamente su orden. An Fei no dejó que lo parasitara, sino que solo dejó que atacara al enemigo. An Fei pensó que ahora debería poder darle un dolor de cabeza al hombre de negro. Sin embargo, el hombre de negro dijo: ¿de verdad encontraste mi brazo? An Fei se sorprendió. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. An Fei no podría haberse sentido peor. Entonces, resultó que había pescado la mano de este hombre. Pero entonces An Fei pensó: si este brazo dorado pertenece a esta persona, ¿qué tan fuerte es?
¿Ha alcanzado la cima del reino de apertura del cielo? Por lo tanto, solo un brazo puede barrer el reino de establecimiento del mar. Por lo tanto, el hombre de negro frente a él era de hecho solo una marca. De lo contrario, An Fei no habría podido aguantar hasta ahora. Pero como An Fei no podía derrotar a esta persona con su propia fuerza, podía usar el brazo de este tipo. An Fei usó la técnica divina gemela nuevamente. Esta vez, su cuerpo de niebla blanca se fusionó con el brazo dorado. Zumbido. Inmediatamente, An Fei sintió que su cuerpo de niebla blanca estaba a punto de explotar. Una fuerza aterradora recorrió su cuerpo, alcanzando directamente el límite superior del poder que su cuerpo de niebla blanca podía soportar. An Fei creía que incluso si activaba el Gran Dao, el ojo invencible y la técnica de transformación del dragón, no sería tan fuerte como lo era ahora. El hombre de negro no pudo evitar quedarse callado. Interesante. Debo decir que eres el más fuerte entre las 13 personas. Has visto el Dao de mi quinta vida. Esta oportunidad es tuya. An Fei ya estaba preparado para luchar y había usado todas sus cartas de triunfo. No esperaba que el hombre de negro dejara de luchar de repente. Su figura se disipó gradualmente y se volvió cada vez más borrosa. An Fei preguntó. Oye, ¿cómo te llamas? El hombre de negro sonrió levemente. Mi nombre no es importante. El nombre de mi sexta vida es Chuao. An Fei. An Fei no se sorprendió por la desaparición del hombre de negro. Después de todo, ¿cómo podría una marca luchar contra el cuerpo original? Este brazo dorado se había conservado hasta ahora. Si no hubiera parasitado a una persona lo suficientemente fuerte, no habría podido barrer a todos los maestros fuertes. Había pensado que sería una batalla de vida o muerte, pero terminó en esta extraña atmósfera. Sin embargo, An Fei todavía estaba en el cielo estrellado. Cuando An Fei volvió a mirar, descubrió con claridad que había un futón flotando en las profundidades del vacío. Sin control, la olla purificadora del demonio salió volando. El regreso de la sexta vid comenzó silenciosamente en el cielo estrellado. Capítulo 2019 casi se seca. En este momento, An Fei aún no había fusionado sus cuerpos gemelos, porque el brazo dorado todavía estaba en su cuerpo de niebla blanca. Aunque el brazo dorado estaba completamente bajo su control en este momento, no sabía si el poder aterrador tenía algún efecto secundario, por lo que An Fei no fusionó de inmediato sus cuerpos gemelos. Y su estado no afectaría el regreso de la sexta vid. El regreso de esta enredadera parecía ser más ruidoso que antes. En el momento en que los dos se entrelazaron, todo el cielo estrellado ya había temblado y una enorme cantidad de recursos se habían reunido. An Fei pensó que si se fusionaran en su mar de origen, probablemente se absorberían muchos recursos. La olla de purificación de demonios estaba girando y las 5 enredaderas que había en ella se balanceaban e incluso crecían. Después de unos 100 segundos, la sexta enredadera finalmente regresó. Eswish. 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 En el momento en que las enredaderas regresaron, apuñalaron el cuerpo de niebla negra de An Fei y el cuerpo de niebla blanca al mismo tiempo y luego aparecieron en el mar de origen de An Fei. Tan pronto como la olla de purificación demoníaca entró en el mar de origen, todo el mar de origen hirvió y una enorme cantidad de energía se elevó hacia el cielo y se vertió en la vid. Aunque el corazón de An Fei se dolía un poco, el ascenso de la olla de purificación del demonio era equivalente a su ascenso. Ciertamente no le impediría tragarse los recursos. Si los recursos se agotaran, encontraría más recursos después de dejar el palacio del monarca. La olla de purificación demoníaca parecía saber dónde estaban los principales recursos de An Fei, por lo que rápidamente llegó al lote de recursos que An Fei reservó para ella. Ese lote de recursos, para decirlo sin rodeos, ascendió a casi 3.000 millones de piedras espirituales de calidad superior en total. Después de que An Fei robó el mundo de la claridad suprema, se agregaron muchas más. An Fei había pensado que tomaría mucho tiempo para que la olla de purificación demoníaca consumiera los recursos. Sin embargo, lo que sorprendió a An Fei fue que, en promedio, casi 1000 piedras espirituales de calidad superior se rompían cada segundo. Esta velocidad era equivalente a que absorbiera casi miles de millones de puntos de energía espiritual cada segundo. De esta manera, en un día, la olla de purificación del demonio podría consumir probablemente 15 millones de piedras espirituales de calidad superior. Estos recursos se agotarían en aproximadamente medio año. An Fei no podría haberse sentido peor. ¿Medio año? Había planeado dejar que la olla de purificación del demonio se tragara estos recursos en décadas. ¿Por qué sería solo medio año?
Además, considerando la aceleración del tiempo en el mar de origen, medio año aquí era menos que 7 días en el mundo exterior. Entonces sus enormes recursos solo le duraron 7 días. ¿Estás bromeando? Después de tragar solo por menos de 50 segundos, la nueva vid se estiró con un silbido y saqueó el millón de piedras amarillas místicas que obtuvo del esqueleto de joyería. Anfei. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Anfei dijo. Oye, no comas demasiado. Comamos despacio. Recuerda dejar algo para mí. Esta vez, Anfei estaba realmente ansioso. A diferencia de las piedras espirituales de ultra calidad, él tenía muchas fuentes de piedras espirituales de ultra calidad. Incluso si usara recursos para intercambiarlas, podría intercambiarlas por muchas de ellas. Pero solo había obtenido más de 1.000.000 de piedras místicas amarillas del palacio subterráneo. Si todas fueran tragadas por la olla de purificación demoníaca, ¿no obtendría nada? ¿Buscas más contenido? ¿Es posible que tengamos lo que buscas? ¿Buscas más contenido? Es posible que tengamos lo que buscas. Descubrimiento Fed. Anuncios de Put Future. Aproximadamente 300 segundos después, el brazo dorado desapareció y la fuerza del cuerpo de niebla blanca de Anfei disminuyó. Solo entonces Anfei realizó la fusión gemela. Pero en este momento, Anfei solo podía esperar. En el mar de origen, la olla de purificación demoníaca estaba tragando las piedras amarillas místicas, y Anfei estaba jugando con el trozo de jade, listo para escanearlo con su percepción. Esta hoja de jade apareció junto con la pequeña enredadera. No se sabía si contenía alguna información importante o alguna técnica de cultivo. Cuando Anfei lo examinó con su percepción, frunció el ceño. Cuando miró hacia abajo, su expresión se volvió cada vez más solemne. Después de un rato, el rostro de Anfei se puso lívido y su expresión era extremadamente complicada. Cuando miró nuevamente la olla de purificación del demonio, exhaló un largo suspiro. Este trozo de jade no era una técnica divina ni nada parecido, como pensaba Anfei. Como supuso, era un registro importante, que estaba relacionado con la olla de purificación del demonio. El contenido del trozo de jade fue presenciado por este monarca, Chuao. Después de leer la ficha de jade, Anfei se enteró de que Chuao había sido un monarca durante al menos 2 millones de años. Esto se debió a que estaba escrito en la ficha de jade que 28 millones de años después de que se convirtiera en monarca, los dioses vagaron por el mar del caos y encontraron una antigua vid nacida en el ojo del caos. Los dioses trabajaron juntos para sacar la antigua vid, y así nació la olla de purificación del demonio. Sin embargo, cuando apareció la olla de purificación del demonio, los ojos del caos colapsaron, como si el mundo se hubiera derrumbado y todos los daos se hubieran roto, un poder siniestro se desbordó de los ojos del caos y la oscuridad se extendió. Los dioses no se lo tomaron en serio. Pero después de conocer el poder de la olla de purificación del demonio, comenzó la guerra civil. La guerra de los dioses solo duró 100.000 años y la gente se vio sumida en la miseria y el sufrimiento. Al final, la olla de purificación del demonio fue dividida entre 9 dioses y cada uno recibió una vid. Sin embargo, la oscuridad se extendió. En la oscuridad, las criaturas la cruzaron y descendieron al reino del mar. Entonces estalló una guerra siniestra. En la tierra siniestra, había maestros fuertes por todas partes. Algunos dioses fueron derrotados y murieron en el reino del mar. A partir de ese momento, la guerra siniestra comenzó oficialmente. La guerra duró más de 600.000 años, y los dioses construyeron la prisión del trueno eterno para reprimir lo siniestro. Sin embargo, lo siniestro se acumuló durante mucho tiempo y se hizo cada vez más fuerte. Los dioses acordaron cooperar y combinaron la olla de purificación del demonio para resistir el poder siniestro. Después de que la guerra duró 60.000 años, hubo traidores y estalló la guerra de los dioses. En la guerra de los dioses lucharon en la oscuridad. Después de luchar durante más de 3 meses, muchos dioses murieron y nunca volvieron a salir de la oscuridad. Solo el pote de purificación del demonio fue arrojado de la oscuridad. Por casualidad obtuve este tesoro. Sin embargo, a toda prisa, fui emboscado por los otros monarcas, el pote de purificación del demonio se dañó y estaba a punto de morir. Solo pude escapar con el pote de purificación del demonio roto y usar el nombre del templo del vacío para sellarlo en este lugar. Luego construí el palacio del monarca y sellé el pote de purificación del demonio en él. Esperaba que las generaciones futuras pudieran recombinar las partes de la olla purificadora del demonio.
Recuerden, aunque la oscuridad está ahí, las intenciones de los monarcas son impredecibles, y si los dioses no salen, lo siniestro eventualmente vendrá. Cuando Anfei terminó de leer el registro, no podría haberse sentido peor. Resultó que la olla de purificación del demonio era un tesoro que los dioses encontraron en las profundidades del mar del caos. Fue por eso que llegó el llamado siniestro. Fue por eso que estalló el crepúsculo de los dioses. Incluso después de que los dioses murieron, los monarcas lucharon entre sí por eso. Sin embargo, Anfei no sabía dónde estaba el mar del caos, pero era muy peligroso. La olla de purificación del demonio tenía un total de 9 enredaderas pequeñas, y ahora solo tenía 6 de ellas, lo que significaba que al menos 3 enredaderas más estaban vagando por el llamado reino del mar. Por lo tanto, tener el pote de purificación demoníaca era básicamente equivalente a causarse problemas a sí mismo. Mientras otros lo descubrieran, probablemente habría innumerables monarcas que querrían matarlo y arrebatarle el pote de purificación demoníaca. Según la hoja de jade de Chuao, la predicación del templo del vacío aquí era solo una tapadera. Incluso se podría decir que Chuao construyó deliberadamente este lugar como la tierra de herencia del templo del vacío para proteger este lugar, o para proteger la olla de purificación del demonio de ser descubierta. Sin embargo, lo que Anfei no sabía era, ¿el templo del vacío sabía de la existencia de la olla de purificación del demonio? Era difícil de decir. Después de todo, el mar embravecido también era el lugar de herencia del templo del vacío. Había una manera de convertirse en un discípulo del templo del vacío aquí. ¿Cómo podrían no prestar atención al palacio del monarca aquí? Mira el auto que conduce Lautaro Martínez en la vida real, juego de glamour. Anuncios de Put Future. Además, el palacio del monarca había existido aquí durante decenas de miles de años. Si una potencia del mismo nivel conociera este lugar, ¿no querría echarle un vistazo? Anfei estaba horrorizado. Se preguntó si había una mano invisible detrás de esto. Por supuesto, Anfei estaba más dispuesto a creer que Chuao había organizado todo. Ya que se atrevió a usar el templo del vacío para proteger este lugar, si el templo del vacío sabía de la existencia de la olla de purificación del demonio, deberían haber logrado obtenerla hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo haber caído la olla de purificación del demonio en sus manos? En resumen, pase lo que pase, la olla purificadora del demonio ahora era suya, por lo que no podía dejar que otros supieran de su existencia. Una vez que se filtrara, incluso si solo un monarca lo supiera, estaría en peligro. Además, tenía que tener cuidado al enfrentarse a un monarca. Sin embargo, el problema de la olla de purificación del demonio era la oscuridad, el lugar siniestro y el lugar donde morían los dioses. Anfei no pudo evitar respirar profundamente. Sintió como si hubiera un cielo sobre su hombro y la presión era tan grande que casi se asfixió. En su mar de origen, la olla de purificación demoníaca parecía tener una demanda extremadamente alta de recursos. En el día 132, el millón de piedras negras y amarillas fueron tragadas por la olla de purificación demoníaca. Después de tragarse las piedras místicas amarillas, no se detuvo. En otros 182 días, los 3.000 millones de piedras espirituales de ultra calidad que Anfei preparó especialmente para la olla de purificación del demonio fueron tragados. Aún así, la olla purificadora del demonio no se detuvo. En otros 200 días, los recursos que Anfei había ganado en el palacio del monarca estaban casi agotados. Anfei estaba a punto de llorar. Si esto continuaba, tendría que vaciar su reserva. Su mar de origen estaba repleto de recursos masivos. El río de manantial espiritual que brotaba como un río real ya se había secado a la mitad. El día 680, habían pasado más de 21 días en el mundo exterior. El río de manantial espiritual en el mar de origen de Anfei se había secado por completo, y Little Black y Little White ahora no tenían dónde nadar. Más de 10.000 volutas de ki caótico en el mar de origen de Anfei habían sido tragadas. Las minas, las vetas subterráneas y los manantiales espirituales enterrados bajo tierra estaban casi drenados, y el mar de origen ya estaba lleno de niebla. Esto claramente estaba debilitando a Anfei. Se podría decir que si la olla purificadora del demonio no se detuviera, el mar de origen de Anfei se secaría. Si su mar de origen tenía 100 porciones antes, quedaba menos de una cuarta parte. ¿Cuántos recursos había obtenido Anfei en el mar embravecido? Hoy, casi el 80% de ellos habían desaparecido y su corazón estaba casi entumecido. Pero en este día, la olla de purificación del demonio finalmente dejó de girar.
Pero entonces, 6 pequeñas enredaderas enraizaron el mar de origen de Anfei al mismo tiempo, y las pequeñas enredaderas crecieron cada vez más, formando finalmente un área de enredaderas. Donde estaba la olla de purificación del demonio, las venas del suelo se transformaron. Anfei sintió que la tierra en el mar de origen se había vuelto inusualmente fértil y natural. Y apareció un cielo en el mar de origen, lo que hizo que Anfei se llenara de alegría. Aunque no sabía qué significaba la aparición del cielo, ¿no era que solo los abridores del cielo podían tener un cielo en sus mares de origen? Cuando Anfei examinó los alrededores con su percepción, se sintió decepcionado. Resultó que solo se trataba de la forma del entorno, no del cielo real. El mar del origen todavía tenía límites. PFF. Mientras Anfei estaba decepcionado, descubrió que aparecieron innumerables grietas en las venas del suelo del mar de origen. Luego, 2 pequeñas enredaderas perforaron su cuerpo. Inmediatamente, la energía espiritual comenzó a circular en el cuerpo de Anfei de 2 maneras completamente diferentes. En ese momento, Anfei pareció darse cuenta de algo. Su misteriosa herencia espiritual podría ser revelada. Capítulo 2020. Primera aparición de herencias espirituales duales. Anfei esperó casi 1 año y medio antes de que la olla de purificación demoníaca estuviera llena. Afortunadamente, tenía tantos recursos para que la olla de purificación demoníaca los absorbiera. Si fuera un rey común y corriente, ¿cómo podría ahorrar tantos recursos en unos pocos años? Además de sentir que su verdadera herencia espiritual estaba a punto de revelarse, Anfei también vio que la tercera fruta de la quinta vid maduraba en este momento. Sin embargo, Anfei no tuvo tiempo de alegrarse, porque en su cuerpo circulaban 2 tipos de herencia espiritual. Desde la visión interna de Anfei, estas 2 partes de la herencia espiritual parecían coexistir, una visible y otra invisible. Una de las 2 herencias espirituales era de jade verde y algunas partes de él parecían tan puras como el cristal. Esta herencia espiritual parecía bastante normal. Sin embargo, solo 1/10 parte de este legado espiritual era tan puro como el cristal. La mayor parte era como jade verde translúcido con un rastro de blanco en el interior. En cuanto al otro tipo, la herencia espiritual era negra por todas partes, y algunas partes eran de color rojo sangre, y las partes de color rojo sangre eran relativamente pocas, solo alrededor de 1/10 parte. En ese momento, en estas 2 herencias espirituales, había un poder que surgía de izquierda a derecha, y una energía espiritual infinita recorría constantemente cada parte de ellas. Al sentir este poder, Anfei activó inconscientemente la técnica de pesca del vacío, tratando de absorber la energía espiritual y otros poderes para recorrer sus herencias espirituales juntas. Sentía como si su nariz estuviera tapada y seguía respirando, tratando de destaparla con la presión del aire. Más importante aún, las 2 herencias espirituales estaban en la misma situación. Anfei ni siquiera necesitó mirar su información para saber que debía haber algo mal con sus 2 herencias espirituales. En el pasado, aunque no podía verlos, no los sentía tan obstruidos. Ahora podía verlos, pero se dio cuenta de que estaban obstruidos por todas partes. Solo 1/10 parte de ellos estaba desbloqueada y el 90% del resto estaba obstruido. Anfei se quedó sin palabras. No había encontrado este problema cuando cultivaba antes. ¿Por qué había tantos problemas con su cuerpo ahora? Aunque la energía espiritual aún podía circular, Anfei sintió que en tal situación, podría tomar 2 horas completar una circulación de energía espiritual, pero él podía completar una circulación de energía espiritual en 1 segundo antes. Solo entonces Anfei comprendió que siempre había pensado que la eficiencia de su técnica de cultivo era muy alta. Con la técnica de cultivo, el fuego celestial quemaría su cuerpo durante su cultivo. Pero, en realidad, había estado cultivando a una velocidad extremadamente lenta. Al comprender esto, Anfei no pudo evitar sonreír amargamente. Parecía que tendría una cosa más que hacer en el futuro, que era rescatar sus 2 herencias espirituales. Sus 2 herencias espirituales no habían sido desbloqueadas, pero ya eran herencias espirituales celestiales. Anfei no podía imaginar cómo serían si las desenterraran. Esta situación duró 3 días. Con los esfuerzos de la olla de purificación del demonio y los propios esfuerzos de Anfei, apenas había dragado el 10% de cada una de las 2 herencias espirituales, y alrededor del 20% en total. Todavía estaba muy lejos de dragarlos por completo. En este momento, la olla de purificación demoníaca ya había retraído sus enredaderas y había regresado a su forma normal. Anfei finalmente recuperó su libertad. Al observar el brumoso mar de origen, Anfei no sabía si reír o llorar.
¿Cuánto tiempo le tomaría conseguir suficientes recursos para recuperarlo? Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego durante 1 minuto. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego durante 1 minuto. El juego más realista de 2024. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la Marina. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la exclamación de Anfei solo apareció por un breve tiempo, porque Anfei ya había mirado su información personal. Propietario. Anfei. Nivel 96, establecimiento marítimo. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 980.006. Ki caótico. 43.495 volutas. Poder espiritual. 8, 100, 26. Alcance de percepción. 850.000 kilómetros. Fuerza. 301.560 ondas. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. Herencia espiritual de la oscuridad eterna. Primera bestia espiritual. Espíritu gemelo yin yang que traga peces, nivel 89. Segunda bestia espiritual. Gorrión emperador, nivel 91. Arte principal. Pesca en el vacío, nivel emperador, calidad divina. Anfei no prestó atención a los datos de inmediato, porque el mar de origen ahora era un desastre. Ya era lo suficientemente bueno como para que su fuerza no disminuyera. Sin embargo, las dos herencias espirituales finalmente revelaron sus nombres reales. Origen del patrimonio espiritual. Herencia espiritual de la oscuridad eterna. Anfei estaba inmerso en verificar la información específica de los dos. Sin embargo, lo que vio inmediatamente hizo que el rostro de Anfei cambiara. El patrimonio espiritual del origen es el comienzo del caos y el comienzo de la vida. Es uno de los patrimonios espirituales más misteriosos de la historia, ocupando el puesto 800 entre todos los patrimonios espirituales. El dueño de este patrimonio espiritual tiene un gran poder que es raro en el mundo y una velocidad de cultivo que podría clasificarse en la cima del mar. La herencia espiritual de la oscuridad eterna es el comienzo del vacío y el fin de la muerte. Es una de las herencias espirituales más misteriosas de la historia, ocupando el puesto 3000 entre todas las herencias espirituales. El dueño de esta herencia espiritual tiene un gran poder que es raro en el mundo y una velocidad de cultivo que podría clasificarse en la cima del mar. La expresión de Anfei era extraña. ¿Lo vio bien? ¿Por qué estas dos herencias espirituales eran tan aterradoras? En todo el océano infinito, una estaba en el puesto 3000 y la otra en el puesto 800. ¿No significaba esto que desde el momento en que nació, estaba destinado a estar en la cima del mar embravecido? Desafortunadamente, siempre había pensado que su rápida velocidad de cultivo era el resultado de su arduo trabajo. Cuando cultivaba el cuerpo indestructible, aunque sus meridianos le dolían, no explotaban, lo que sentía que se debía a que su físico era lo suficientemente fuerte. El coche de Lautaro Martínez conmociona al mundo. Juego de glamour. Anuncios de Put Future. Resultó que todo se debía a que su herencia espiritual era de un nivel demasiado alto. Por lo tanto, incluso si solo había obtenido menos de una décima parte en el pasado, pudo cultivar hasta su reino actual en tan poco tiempo. Anfei se quedó sin palabras. Su herencia espiritual era tan buena que no sabía qué decir. Anfei solo podía decirse a sí mismo que sus herencias espirituales duales aún no habían sido dragadas, por lo que su clasificación definitivamente no era tan alta como su gran Dao. Cuando limpiara su herencia espiritual en el futuro, jeje, al menos no sería difícil para él alcanzar el reino de la longevidad. Anfei se consoló y miró la tercera píldora divina que apareció en la olla de purificación demoníaca. Esta píldora se llamaba técnica de transformaciones infinitas. Comprendía el Dao celestial y podía transformarse en cualquier cosa del mundo. Para decirlo sin rodeos, era incluso más fuerte que las 72 transformaciones. Solía pensar que era muy difícil transformarse en pez. De hecho, generación tras generación, innumerables personas se habían dedicado a esta investigación y finalmente descubrieron este Dao. En cuanto a esta técnica, era muy poderosa. Podía transformarse en cualquier criatura que viera. Esto parecía tener solo un papel secundario, pero con la técnica divina gemela, su capacidad de escape alcanzaría un nivel aterrador. Incluso Anfei no podía pensar en una forma de romperla. A menos que su enemigo tuviera un hechizo de pupila mágico que fuera incontables veces más fuerte que los ojos dorados ardientes, podría no ser capaz de descubrirlo. Además, podía disfrazarse de otros sin que nadie lo supiera. Por lo tanto, primero debía aprender esta técnica. Si hubiera aprendido esta técnica antes,
¿Cómo podrían esos insectos de bajo nivel encontrarlo si se convirtiera en un insecto aleatorio en el bosque de la marea de insectos? Comprender la técnica de las transformaciones infinitas debería ser similar a obtener el ídolo del Dharma. Si comiera esta píldora divina, debería poder dominarla rápidamente. Pasaron unos 20 días en el mundo exterior. Zumbido. En lo alto del árbol de bronce, la bola de luz azul se hizo añicos con un estruendo. Cuando Anfei apareció y escaneó a su alrededor con su percepción, vio que faltaban 4 de las bolas de luz azul que lo rodeaban. Además, Anfei descubrió con perspicacia que 2 de las bolas de luz azul habían cambiado de posición. Aunque Anfei no sabía si la bola de luz que desaparecía representaba la muerte de una persona, la bola de luz que cambió de posición significaba que 2 personas eligieron continuar explorando después de obtener cierto tesoro. Uno de ellos era Bai Yue y el otro era Wang Jie. Pero nadie había salido aún. Al mirar el árbol de bronce desde abajo, el corazón de Anfei dio un vuelco. No sabía si este árbol de bronce estaba en el mismo lugar que las 5 tumbas anteriores. Anfei no pudo evitar sacar el vasto Ocean Navigator y usar la técnica divina gemela al mismo tiempo. Cuando Anfei emitió una orden en su corazón, el vasto Ocean Navigator comenzó a girar. Sin embargo, para sorpresa de Anfei, el vasto Ocean Navigator estaba señalando los árboles, lo que significaba que algunos de los reyes que participaron en la búsqueda del tesoro habían muerto, además de los reyes que murieron en las 5 tumbas. Anfei no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Olvídalo. Ahora estaba seriamente escaso de recursos. No estaba interesado en este árbol lleno de tesoros. De todos modos, todavía faltaba mucho tiempo para que se abriera el palacio del monarca. Tenía mucho tiempo para seguir arrebatando tesoros. Sin embargo, antes de eso, necesitaba conseguir tantos recursos como fuera posible. Anfei apuntó con el dedo y atravesó el vacío, su cuerpo de niebla negra perforó y llegó directamente a una zona marina. No había tierra aquí, pero el fondo del mar estaba lleno de playas, arrecifes de coral y agujeros llenos de algas. Había todo tipo de caparazones de cangrejos aquí. Además de estos, había una gran cantidad de mar profundo. Obviamente, este era el mar de origen de la dama calamar de la raza de las bestias gigantes. Por lo que parece, debe haber muerto. El mar de origen de la dama calamar en realidad no era pequeño. Se extendía por más de 7000 kilómetros y la niebla era de un color relativamente claro. Había abundantes recursos en su mar de origen, lo que demostraba que no era débil. Aunque había estado ocultando su fuerza, murió en este árbol de bronce antes de poder mostrar su verdadera fuerza. Antes de que Anfei gritara, la olla de purificación demoníaca ya había salido a trabajar. Capítulo 2021 Búsqueda de recursos. En el mar de origen de la dama calamar, la olla de purificación demoníaca tragó más de 6000 volutas de ki caótico, lo cual era mucho. Las piedras espirituales de calidad superior y los diversos recursos que Anfei encontró sumaban alrededor de 1100 millones. No se puede decir que esta cifra sea pequeña. Después de todo, un rey valía la pena portar tantos recursos. Pero en comparación con los suyos, estos recursos no eran muchos. En comparación con la parte de su mar de origen que fue tragada por la olla de purificación demoníaca, la cosecha de la dama calamar no fue ni una décima parte de esos recursos. Sin embargo, Anfei no era codicioso. Si uno no era suficiente, había un segundo. Justo ahora, 4 bolas de luz azul desaparecieron. Media hora después, cuando Anfei había saqueado por completo el mar de origen de la dama calamar, se sintió aliviado poco a poco. En cualquier caso, había recuperado algunos de los recursos. Cuando el vasto Ocean Navigator volvió a girar, su objetivo seguía siendo el árbol de bronce. Parecía que alguien había muerto. Cuando Anfei volvió a atravesar el vacío y su cuerpo de niebla negra entró, descubrió que había algunas almas sin dueño aquí. Después de buscar por un tiempo, Anfei encontró el mapa de la matriz del Palacio Celestial del Mundo de Refinación Espiritual. Solo entonces supo que Shulian ya había muerto. ¡Ay! Anfei suspiró levemente. Había ayudado a Shulian varias veces, pero aún así murió al final. Se podría decir que los 13 mundos en el dominio exterior eran relativamente débiles. Ahora que Shulian murió, el mundo de refinación espiritual perdió a su líder. No sabía si Shulian había dejado algún medio de respaldo antes de venir aquí. Anfei reunió a las almas sin dueño aquí y reunió alrededor de 800 millones de recursos, lo cual era mucho. Después de todo, estos reyes se quedarían en el palacio del monarca durante 3 años, por lo que deben haberse llevado muchos recursos con ellos. La olla de purificación demoníaca recolectó más de 5600 volutas de ki caótico.
Afortunadamente, las 10.000 volutas de ki caótico que se tragaron en su mar de origen finalmente se repusieron. Pero todavía faltaban muchos otros recursos. Cuando Anfei intentó encontrar el mar de origen de alguien con el vasto Ocean Navigator por tercera vez, aunque aún lo encontró, esta vez no estaba en el árbol de bronce, sino en el vacío fuera del árbol de bronce. Anfei descubrió que el gusano de seda del tesoro de 9 venenos en las profundidades de su alma se movió, lo que significaba que había rastros de veneno aquí. El corazón de Anfei dio un vuelco. ¿Wang Yi está muerto? Cuando Anfei entró en el tercer mar de origen, su corazón dio un vuelco. En realidad, aquello era un océano. Percibió todo lo que lo rodeaba. Este no podía ser el mar de origen de Wang Jie, o definitivamente habría muchos venenos aquí. Como no era el mar de origen de Wang Jie, significaba que Wang Jie había luchado contra esta persona y había ganado. Esta persona estaba muerta. El mar de origen de esta persona tenía más de 26.000 kilómetros de largo. Este era el mar de origen más grande que había visto hasta ahora. Además, esta persona también sabía cómo preparar el mar de origen. La niebla era de un color muy claro y claramente había captado algunos trucos. No. En el momento en que salió la olla de purificación demoníaca, no se tragó el ki caótico, sino que extendió una pequeña enredadera hacia una alga submarina. ¿Eh? Aproveche al máximo su experiencia de navegación con nuestro contenido personalizado. Aproveche al máximo su experiencia de navegación con nuestro contenido personalizado. Descubrimiento FED. Anuncios de Put Future. El corazón de Anfei dio un vuelco y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Una luz dorada brilló y saltó, y la espada definitiva en su mano dejó su mano en un instante, cortando las algas. Pu. 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 Al ver que las algas fueron cortadas en pedazos, Anfei se fusionó con pequeño negro y pequeño blanco y notó agudamente que una brizna de cuerpo de alma perforaba las venas del suelo. Anfei inmediatamente usó las líneas del vacío para sellar las venas del suelo. Después de encontrar la ubicación de esta persona, la espada definitiva lo apuñaló. En solo 2 segundos, el alma remanente de esta persona quedó plagada de agujeros y finalmente reveló su verdadera apariencia. Cuando Anfei miró más de cerca, se sorprendió. «Oh, eres tú». Anfei no pudo evitar reír. Esta persona no era otra que Zhou Bai de la raza humana submarina, que se decía que estaba entre los 10 primeros del mar embravecido. Ahora parecía que este tipo fue derrotado por el viejo Wang Jie. O bien Zhou Bai ya estaba gravemente herido cuando salió, y Wang Jie se aprovechó de ello. O bien Wang Jie era muy fuerte en primer lugar, más fuerte que Zhou Bai. Anfei se inclinó más por la segunda opción. Aunque el viejo Wang Jie parecía estar a punto de morir, los grandes venenos que podía usar podían incluso herir a los abridores del cielo. Anfei no se sorprendió de que Zhou Bai fuera derrotado por Wang Jie. De todos modos, para él fue como si le hubieran caído monedas del cielo. Zhou Bai se sorprendió. Anfei, ¿cómo puedes entrar en mi mar de origen? Anfei sonrió. Haces demasiadas preguntas. ¿Crees que te lo diré? Zhou Bai estaba aterrorizado, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba siendo devastado por el gran veneno, o no habría existido en forma de cuerpo espiritual. En este momento, sin importar que, tenía que restaurar su cuerpo. Sin embargo, justo cuando Zhou Bai estaba a punto de movilizar el ki caótico y la energía aquí, descubrió que el ki caótico ya no estaba bajo su control. Una calabaza estaba absorbiendo la energía aquí locamente. Anfei sonrió. ¡Qué lástima! Solo puedes culpar a tu mala suerte por haberme conocido. Con eso, con un pensamiento de Anfei, la espada definitiva comenzó a matar frenéticamente. Zhou Bai ni siquiera tuvo la oportunidad de esquivar antes de que su alma fuera destruida. Para asegurarse de que nada saliera mal, Anfei buscó con las líneas del vacío. Después de confirmar que Zhou Bai estaba muerto, comenzó a saquear recursos. Anfei frunció los labios. Había pensado que un maestro fuerte como Zhou Bai tendría más recursos, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Dado que Zhou Bai había descubierto el diseño del mar de origen, se debe haber dispuesto una gran cantidad de recursos en el mar de origen. Los recursos utilizables eran aproximadamente la misma cantidad de los que obtuvo de Wang Qingling, solo 500 millones. Por supuesto, la excavación del mar del origen fue relativamente más problemática. Una cuchara en ayunas quema 9 kilogramos de grasa abdominal en una semana. Cacao Slim. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Anfei ahora carecía de recursos. No importaba lo difícil que fuera excavar el mar de origen, tenía que hacerlo. Había al menos miles de millones de recursos en el mar de origen. ¿No sería una pérdida si no lo excavaba?
Esta excavación duró más de 3 horas y An Fei extrajo 2.000 millones de recursos del mar de origen de Zhou Bai. Cuando An Fei cavó en una montaña de fuego submarina, encontró una perla roja de esencia demoníaca. Esta cosa parecía ser la que colgaba del árbol de bronce. El primer objetivo de Zhou Bai era esta cosa. No esperaba que Zhou Bai no la usara, sino que la dejara en el mar de origen. Nombre: núcleo interno del emperador demonio. Introducción: el núcleo interno de un emperador demonio marino. Absorber su energía puede promover el alma, aumentar la fuerza, comprender el gran Dao y heredar las técnicas del emperador demonio. Nivel emperador. Calidad: ultra calidad. Ki inmortal. Contenido: 392 volutas. Efecto: refinándolo y absorbiéndolo se puede obtener herencia, aumentar el alma, comprender el gran Dao y obtener poder. An Fei frunció los labios ligeramente. Esta cosa era buena, pero no le era tan útil. Una de ellas era que en realidad no necesitaba la herencia que contenía esta cosa, porque no era adecuada para su camino. Entre las personas que conocía, podría ser más útil para Xia Xiaochan. Pero Xia Xiaochan en realidad no lo necesitaba, porque el futuro camino de Xia Xiaochan podría no ser peor que el de este emperador demonio. Mirando su gran Dao, solo podría desempeñar un papel de aprendizaje como máximo. Xia Xiaochan definitivamente no querría convertirse en el heredero de este emperador demonio. Por lo tanto, An Fei arrojó el núcleo interno al mar de origen y planeó dárselo a Xia Xiaochan cuando apareciera. Además del núcleo interno del emperador demonio, An Fei solo obtuvo alrededor de 2,5 mil millones de recursos en total. La olla de purificación demoníaca absorbió 8.000 volutas de ki caótico, lo que aumentó el ki caótico de An Fei a 62.396 volutas. Desafortunadamente, las 3 oportunidades del vasto Ocean Navigator de hoy se habían agotado, lo que compensó en gran medida los recursos consumidos por la olla de purificación demoníaca. Afortunadamente, muchos reyes habían muerto aquí. De lo contrario, no sabría cuántos lugares tendría que robar para conseguir tantos recursos. An Fei miró el árbol divino de bronce y, al ver que nadie había salido aún, no se apresuró a seguir arrebatando los tesoros. Originalmente, en el palacio del monarca, An Fei pensó que no tenía posibilidad de entrar al mar del origen, pero aquí, parecía diferente. Ninguna regla podía afectar este lugar, e incluso la percepción no estaría limitada. Por lo tanto, el cuerpo de niebla negra de An Fei entró de inmediato en su mar de origen y rápidamente reemplazó una gran cantidad de recursos abandonados con los más de 4.000 millones de recursos que acababa de arrebatar. La esencia de la vena de la tierra que había obtenido antes fue controlada por An Fei para ser canalizada hacia todo el mar de origen. Debido a que había obtenido una gran cantidad de recursos marinos de Zhou Bai y la Dama Calamar, An Fei convirtió directamente el terreno a unos 60.000 kilómetros de distancia en un océano, por lo que había un lugar para estos recursos. Después de aproximadamente una hora, la mayor parte de la niebla en el mar de origen de An Fei finalmente se disipó, y la disposición de recursos en su mar de origen finalmente regresó a aproximadamente el 40% del pasado. Aunque An Fei todavía no tenía recursos adicionales para usar, todavía había muchos recursos colgando del árbol de bronce. An Fei esperó hasta el día siguiente. Esperó a que se restableciera la habilidad del navegante del gran océano. Una razón era seguir encontrando los mares de origen de otros reyes muertos, y la otra era encontrar tesoros en el árbol de bronce que fueran más adecuados para él. Aunque había muchos tesoros en el árbol, debía encontrar aquellos que fueran más adecuados para él. Por supuesto, tenía que encontrar recursos, pero también tenía que encontrar una salida. Capítulo 2022. Castigo por la avaricia. An Fei estaba acostumbrado a los recursos y los tesoros. Solía considerar una perla de alta calidad como un tesoro, pero ahora, miles de millones no eran suficientes. An Fei necesitaba recursos, pero sabía que una salida era la mayor oportunidad. Por lo tanto, después de consolidar su mar de origen, An Fei miró a su alrededor. En el vacío, las estrellas parpadeaban en la distancia e incluso había una luna roja en el cielo. Según el pensamiento normal, An Fei podría adivinar fácilmente que la luna roja podría ser la salida. Por lo tanto, después de un juicio preliminar, An Fei inmediatamente usó el navegador del gran océano. Efectivamente, el navegador del gran océano señaló la luna roja en el cielo sin dudarlo. An Fei no pudo evitar sonreír. Ahora que había encontrado la salida, podía continuar buscando recursos sin preocupaciones. En este momento, el vasto Ocean Navigator aún podría utilizarse 2 veces en la actualidad. Con un pensamiento, An Fei le pidió al navegante del vasto océano que continuara buscando los mares de origen de los otros reyes muertos. Sin embargo, para sorpresa de An Fei, había
Ninguno. Eso no está bien. Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. Faltaban 4 bolas de luz azul, pero solo había 3 mares de origen aquí. Esto significaba que una persona no había muerto y no estaba aquí, por lo que debió haber abandonado el árbol de bronce. En otras palabras, uno de los reyes había abandonado la luna roja. El primer pensamiento de Anfei fue dejar a Baiyue, porque la bola de luz azul donde estaba Baiyue había desaparecido. Tal vez fue a competir por otro objetivo, o tal vez salió. Como dijo Baiyue, en la ciudad del emperador marcial no faltaban tesoros. En comparación con Wang Jie, era más probable que saliera. Por supuesto, podría ser otra persona, pero Anfei pensó que era más probable que fuera Baiyue. Sin embargo, todo esto eran suposiciones. Para ser honesto, entre este grupo de reyes, Anfei sospechaba que no había nadie que pudiera resistir la tentación del árbol de bronce, porque ni siquiera él podía resistir la tentación del árbol de bronce. Como el navegante del gran océano no podía guiarlo, Anfei no se molestó en buscarlo. No le preocupaba que la persona que se iba a entrar por la puerta de bronce antes que él. Si fuera tan fácil ingresar al templo del vacío, no tendría que pasar por la prueba del templo del vacío una y otra vez. Anfei dijo en silencio. Señala los recursos más adecuados para la expansión de mi mar de origen. Esta vez, para sorpresa de Anfei, el navegador del gran océano apuntaba al este y al oeste. Al final, Anfei descubrió que el navegador del gran océano apuntaba en docenas de direcciones. Anfei se quedó atónito. ¿Cuál debería elegir? Mientras Anfei dudaba, la vieja tortuga dijo: ¿Por qué no elegimos la tierra amarilla mística? Anfei se sorprendió. ¿La tierra amarilla mística? ¿La tierra amarilla mística que puede hacer que el mar de origen sea más natural? La vieja tortuga dijo: Así es. Mira el ladrillo amarillo que parece un ladrillo a 300 kilómetros por encima de ti. Eso es. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la marina. Anuncios de Put Future. Los párpados de Anfei temblaron. ¿Eso no es un ladrillo? La vieja tortuga dijo: Créeme, soy una persona que ha obtenido la tierra amarilla mística. Anfei no pudo evitar decir: No hay prisa. Podemos conseguir los recursos uno por uno. Pero, viejo Yuan, solo conoces el suelo amarillo místico aquí. Hay algo más poderoso aquí. Hagamos una marca primero y tomémoslos uno por uno después. La vieja tortuga reflexionó un momento. Conozco a muchos, pero si quieres llevártelos uno por uno, ¿por qué no arrancas el árbol entero? ¿No lo arrancó nadie antes? Mierda. Anfei casi se olvidó de ello. No pensó en arrancar el árbol porque este árbol de bronce era demasiado grande. Podría tener más de 300.000 kilómetros de altura. Era demasiado grande. Incluso si lo arrancaba, no tenía dónde ponerlo. Él. Por eso le pareció que era imposible arrancar un árbol tan grande. Pero ¿quién dijo que un árbol tan grande no se podía arrancar de raíz? Incluso si no se podía arrancar de raíz, podría cortarlo en pedazos. Al ver que no había nadie alrededor, Anfei bien podría intentar sacarlo primero. Si él arrancara este árbol y cayeran todos los tesoros, ¿no sería rico? El viejo An y su madre ya habían hecho esto antes. Y probablemente fueron ellos quienes sacaron la olla de purificación del demonio. Como alguien lo había logrado antes, Anfei se apresuró a correr bajo el árbol de bronce. En la percepción de Anfei, el árbol de bronce estaba arraigado en el vacío. Aunque no sabía cómo estaba arraigado, eso no impidió que Anfei intentara atravesar el vacío. Por lo tanto, sin dudarlo, Anfei activó su gran Dao, preparó el sable demonio inmortal y cortó las raíces del árbol de bronce. El propósito de Anfei era romper el vacío. El sable del demonio inmortal abrió una grieta enorme en el vacío con un poder aterrador, pero sucedió algo extraño. El poder del sable del demonio inmortal desapareció gradualmente en el vacío, pero el árbol de bronce estaba bien. Anfei ni siquiera vio sus raíces. Entonces, el lugar donde el árbol de bronce echó raíces no debería ser el vacío de este mundo. Anfei no encontró las raíces del árbol de bronce. Al ver que su movimiento más fuerte era inútil, pensó de inmediato en el movimiento más simple y ordinario, que era cortar el árbol. Al igual que cuando cortó el gran tronco rojo, podría cortar este antiguo árbol de bronce en docenas de pedazos. El mar del origen debería poder acomodarlo. El agua infinita se convirtió en una enorme rueda y atacó el árbol de bronce. Zumbido. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. KKK. Anfei realmente admiró la dureza del árbol de bronce.
El agua infinita cortó tan violentamente, pero el árbol de bronce no sufrió ningún daño. En cambio, la rueda formada por el agua infinita estaba llena de grietas. Justo cuando Anfei sintió que talar los árboles no funcionaría, bien podría obtener los tesoros uno por uno, solo para ver una capa de ondas de aire de color azul claro estallando del árbol de bronce. Esta aterradora ola destrozó instantáneamente el agua infinita y envió a Anfei y al agua infinita volando a cientos de miles de kilómetros de distancia. Anfei sintió que todo su cuerpo estaba adolorido y sus huesos estaban a punto de romperse como si su cuerpo fuera atropellado por una rueda gigante. En ese momento, Anfei estaba a punto de regresar corriendo cuando una ráfaga de aire lo azotó, obligándolo a retroceder nuevamente decenas de miles de kilómetros. En ese momento, tal vez porque Anfei estaba lo suficientemente lejos del árbol de bronce, pudo ver la verdadera apariencia del árbol de bronce. Anfei se sorprendió al descubrir que no era un árbol de bronce, sino una gran y complicada red de venas, como los meridianos del cuerpo humano. ¿Quieres vivir 100 años? Limpia tus venas. Aburrido. Anuncios de Put Future. Sin embargo, antes de que Anfei pudiera mirar por segunda vez, la cortina de luz azul frente a él desapareció, y luego Anfei descubrió que había dejado el cielo estrellado y apareció debajo de él, en el suelo. El árbol de bronce había desaparecido sin dejar rastro. Mierda. No lo hagas. Anfei estaba tan sorprendido que su rostro se puso pálido. ¿Qué diablos está pasando? Solo corté el árbol 2 veces. ¿Cómo me sacaste del cielo estrellado? La vieja tortuga también se quedó estupefacta y se calló, pensando que Anfei podría desahogarse con él. Efectivamente, Anfei rugió. Viejo Yuan, esta es solo una de las innumerables ideas de mierda que se te han ocurrido. Si voy a buscar los tesoros uno por uno, ¿no sería mejor para mí? ¿Eh? Se ha ido un pedazo tan grande de tierra amarilla mística. ¿No deberías aconsejarme que primero consiga los tesoros? Sintiendo la ira de Anfei, la vieja tortuga no pudo evitar temblar. Bueno, esta es solo mi sugerencia. Después de todo, alguien lo logró antes. Anfei dijo enojado. Pero fracasé. Ahora perdí un árbol entero de tesoros. Un árbol entero. Anfei sintió que su corazón temblaba y sangraba. Ya había planeado obtener los tesoros uno por uno. ¿Cuántos tesoros obtendría? La vieja tortuga dijo. De hecho, creo que, aunque hay muchos tesoros en este árbol divino de bronce, no todos ellos pueden ser tomados por una sola persona. De lo contrario, una vez que uno sea lo suficientemente fuerte, todos los tesoros serán arrebatados por él. El monarca definitivamente restringirá esto. Anfei dijo. Eso es una tontería. Este monarca claramente está buscando un sucesor. Si no le da esos tesoros a su sucesor, ¿a quién se los puede dar? ¿Crees que es estúpido? La vieja tortuga se sintió un poco culpable. Parecía que sus palabras no eran realmente convincentes. Pero la vieja tortuga dijo inmediatamente. Todavía hay un grupo de ellos que sobrevivieron. Cuando salgas, ve a buscarlos uno por uno y arrebata los recursos que consiguieron. Anfei agarró el vasto Ocean Navigator. Espera un momento. Tengo que encontrar una manera de entrar de nuevo. El navegante del gran océano giró de inmediato y Anfei siguió la aguja para atravesar el vacío a su mayor velocidad. Pronto, aterrizó en un lugar que parecía una jungla antigua. ¿Eh? 21. Anfei quiso explorar los alrededores con su percepción, pero descubrió que había desaparecido. Esto dejó a Anfei sin palabras. ¿A dónde debería ir en este denso bosque? Al no tener otra opción, Anfei solo pudo usar nuevamente el navegador del gran océano. En 7 u 8 segundos, Anfei llegó debajo de un árbol enorme. Pero en el momento en que Anfei vio el árbol gigante, su corazón dio un vuelco. ¿Por qué parecía el árbol divino del mar de nubes? En ese momento, Anfei sintió que el árbol temblaba levemente y la réplica de la batalla pareció transmitirse a través del árbol. Un momento después, Anfei vio que en este enorme árbol antiguo, muchos venerables luchaban por una fruta amarilla envuelta en una gasa fina. Anfei miró la fruta en su mano y la información apareció en sus ojos. Nombre: fruta del sueño de la nube. Introducción: la fruta que crece en el árbol divino del sueño de las nubes. Puede aumentar el poder del alma y fortalecer el linaje. Al tomarla, existe la posibilidad de que uno comprenda el Dao, o incluso obtenga la técnica divina del sueño de las nubes. Esta fruta se divide en 7 niveles según el número de hojas. Cuantas más hojas tenga, más fuerte será el efecto. Cuanto más alto sea el lugar donde crezca esta fruta, mejor será el efecto. Sin embargo, esta fruta suele estar protegida por bestias exóticas.
Tienes que recogerla con cuidado. Nivel venerable. Calidad ultra calidad. Ki caótico contenido 7 puntos. Efecto aumenta el poder del alma, fortalece el linaje y comprende el Dao. Capítulo 2023. La invocación del Renkuan. La fruta del sueño de las nubes en la mano de Anfei solo tenía 2 hojas. Obviamente, no era de un alto nivel. Una fruta del sueño de las nubes como esa no significaba mucho para él. Crujido. Anfei dio un gran mordisco y se lo tragó como si fuera una fruta normal. Por lo tanto, el navegante del gran océano debería estar señalando la salida de este lugar. Solo abandonando este antiguo bosque podría tener la oportunidad de encontrar el árbol de bronce nuevamente. Un momento después, cuando Anfei vio a un medio rey humano luchando contra un medio rey 100 demonios, supo que probablemente había llegado a un lugar explorado por medios reyes. Y este lugar era realmente muy efectivo para los semirreyes. Esto se debía a que cuanto más alto era el nivel de la fruta del sueño de las nubes, más ki caótico contenía, más poder del alma podía aumentar y mejor era el efecto de fortalecimiento en la línea de sangre. Este era un atajo para aumentar su fuerza general. Aquellos que sobrevivieran aquí serían mucho más fuertes que los semirreyes comunes cuando abandonaran el palacio del monarca en el futuro. Y solo comiendo la fruta del sueño de las nubes de nivel más alto, un semirrey podía trascender la tribulación y convertirse en rey. Y los tesoros de ese nivel eran definitivamente raros. Por lo tanto, Anfei supuso que este lugar podría ser solo uno de los campos de prueba del medio rey. En cuanto al nivel de peligro, solo se podía decir que era promedio. Lógicamente hablando, Anfei no debería haber estado aquí, pero como estaba aquí, significaba que podía elegir algunas de las frutas del sueño de las nubes de más alto nivel. Solo necesitaba seguir subiendo al árbol. Esta pequeña dificultad ciertamente no podría detener a Anfei. En el punto más alto del árbol divino del sueño de las nubes, el tronco se estaba volviendo cada vez más delgado. Sin embargo, este lugar ya se había convertido en un mar de plantas demoníacas, con hasta 1000 plantas demoníacas extrañas atacándose entre sí. En la posición más alta de la técnica divina del sueño de la nube, había hasta 11 personas luchando entre sí. Entre estas personas, a excepción de un gordo que no podía controlar plantas demoníacas, todos los demás podían. Y este gordo era Le Renkuan. Rabieta. Le Renkuan abrió la boca y tragó frenéticamente, mientras 4 medios reyes lo asediaban frenéticamente. Le Renkuan gritó. Xiaobai, esto no puede continuar. ¿Por qué no usas las cosas que Fei Fei nos dejó? Luo Xiaobai dijo. No te apresures. Estas personas no son muy fuertes. Lo malo es que todos son del mundo de las 100 flores y son buenos controlando plantas demoníacas. Acabamos de pelear y resultamos gravemente heridos. Void Vine, ¿tienes alguna forma de llevarte a 2 personas? La vi del vacío dijo entre lágrimas. Mis señores, solo soy un venerable de nivel máximo. ¿No les dejó el rey humano un método para salvarles la vida? Úsenlo. Luo Xiaobai dijo. Aún no es el momento. Si lo usamos ahora, ¿qué podremos usar en el futuro? Le Renkuan dijo. Bien, si hago mi mejor esfuerzo, puedo matar a uno de ellos y detener a otro. Void Vine, prepárate para arrebatar la fruta del sueño de las nubes en cualquier momento. Void Vine. Lo tengo. Una luz de color rojo anaranjado salió del cuerpo de Le Renkuan, y apareció una extraña caja negra, y un cuchillo largo de nivel tesoro bizarro apaciguador del mar apareció en su mano. Espada del demonio devorador, lucha. Estallido. Alrededor de Le Renkuan, las ondas de radio se extendieron. Con un silbido, cortó innumerables enredaderas largas. Al ver esto, los 4 medios reyes del mundo de las 100 flores gritaron de inmediato. Contrólenlo. Cuando los 4 ejercieron su fuerza al mismo tiempo, Le Renkuan sonrió. De Blue Fall. Alrededor de uno de los medios reyes, el vacío colapsó repentinamente y una fuerza de succión aterradora salió del vacío. El hombre se sorprendió y gritó de inmediato. ¡Ayuda! Él. No. Los restantes medios reyes del mundo de las 100 flores se distrajeron naturalmente para salvarlo. En ese momento, el largo cuchillo en la mano de Le Renkuan se convirtió en un rayo y se disparó hacia el cielo. El ki y la sangre de uno de los 4 medios reyes se activaron, su cuerpo fue destrozado con una bocanada y su esencia de sangre fue succionada. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la marina. Anuncios de Put Future. El hombre estaba horrorizado. Activó todas sus técnicas secretas y la esencia de sangre que salió volando se convirtió en púas de fuego ardientes y atacó a Le Renkuan.
Sin embargo, fue precisamente por el error de esta persona que una enorme garra apareció del vacío colapsado y agarró al medio rey caído. El hombre vomitó una bocanada de sangre y la enorme garra emitió una fuerza aterradora, tirando directamente al medio rey hacia el vacío, y luego el vacío se cerró. En ese momento, el arrebato del Renkuan aún no había terminado. Sostuvo el cuchillo con ambas manos y se apresuró a avanzar, soportando las espinas de fuego todo el tiempo. En ese momento, el cuerpo místico de la pureza manifestó su poderoso físico. Los llamados ataques poderosos de estos medio reyes no pudieron sacudir al Renkuan en absoluto. Cuanto más energía acumulaba el Renkuan, más brillante se volvía el cuchillo largo en su mano. Rugido. Al ver que las enredaderas que ocultaban el cielo rodaban hacia él y que todo tipo de venenos extraños y barreras misteriosas lo bloqueaban, le Renkuan supo que no podía correr. Inmediatamente atacó. Era difícil decir si podría matar a uno o dos enemigos. No es bueno. Retírate. El chico que fue atacado por le Renkuan palideció. En ese momento, otra persona arrojó una tira de jade. Tararear. Apareció el fantasma de un rey, y tan pronto como apareció el rey, comprendió rápidamente la situación de la batalla. Una enredadera demoníaca negra, como una lanza, se clavó en le Renkuan. ¡Mierda! Le Renkuan sabía que no podía resistirse más. Una hoja de jade apareció en su mano. ¿Creen que son los únicos con un golpe de nivel rey? Yo también tengo uno. Grieta. La placa de jade se rompió. En ese instante, una luz dorada brilló y apareció Anfei. Anfei pellizcó casualmente la lanza de la vid y destrozó el vacío con una bofetada, destrozando directamente el fantasma del maestro del Palacio del Mundo de las 100 Flores, Hua Qianyue, sin ningún esfuerzo. Le Renkuan gritó. ¿Viste eso? Perdedor, ¿cómo se atreve el rey del mundo de las 100 flores a ir en contra de mi hermano, el rey humano? Lo creas o no, incluso puede matar a tu rey de una bofetada. Si sabes lo que te conviene, renuncia a la fruta del sueño de las nubes. Una mujer del otro lado gritó. Es solo una proyección. Ya has usado el golpe. Veamos cuántas veces los tres pueden lanzar un golpe de nivel rey. Le Renkuan no pudo evitar mirar a Anfei. Fei. ¿Aún puedes luchar? Mata a dos más. Explosión. 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 Sin embargo, los medios reyes solo sintieron una presión aterradora descender, y las vides, la niebla, el gas venenoso y las barreras demoníacas que llenaban el cielo se hicieron añicos. Bajo la presión represora de Anfei, los 7 medios reyes restantes cayeron. Del lado del mundo de las 100 flores, alguien gritó. No es bueno. El fantasma de Demonan todavía tiene fuerza. Usa rápidamente el golpe del rey. Swish. 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 3 trozos de jade se rompieron y aparecieron 3 proyecciones del rey. Le Renkuan y los otros 2, que estaban a punto de precipitarse, se detuvieron apresuradamente. Los 3 se retiraron inmediatamente detrás de Anfei, y Luo Xiaobai también sostenía un trozo de jade, con el rostro frío. Ella calculó que Anfei no había agotado el poder de este golpe, pero la otra parte había lanzado 3 golpes de nivel rey seguidos, por lo que Anfei podría no ser capaz de resistirlos. Pero entonces, tan pronto como se lanzaron los 3 ataques de nivel rey, Anfei agitó su mano. Nadie sabía cómo atacó Anfei, pero los 3 fantasmas se hicieron añicos instantáneamente antes de que pudieran atacar. Mira el auto que conduce Lautaro Martínez en la vida real. Juego de glamour. Anuncios de Put Future. Le Renkuan y Luo Xiaobai se miraron. Anfei ni siquiera había agotado el poder de su golpe. Le Renkuan se arrepintió inmediatamente. No sabía que el golpe de Fei pudiera ser tan poderoso. Si lo hubiera sabido, no lo habría tirado. Las 7 personas del mundo de las 100 flores también estaban estupefactas. ¿Era Demonan tan poderoso que podía destrozar 3 ataques de nivel rey con un movimiento casual de su mano? Anfei no pudo evitar mirar a Le Renkuan. ¿Quieres que los mate? Será mejor que no. El mundo de las 100 flores se someterá a nosotros en el futuro de todos modos. Le Renkuan dijo. No, tienes que matarlo. De todos modos, solo eres una proyección, ¿oye, Fei? ¿Aún tienes fuerzas para hablar? Anfei dijo. Bueno, ¿qué pasa si te digo que este es mi cuerpo original? El Renkuan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Luo Xiaobai. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La vida del vacío. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La gente del mundo de las 100 flores. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre.
La intención de lucha de Renkoan desapareció de inmediato y dijo con incredulidad. Deja de tonterías. ¿A quién engañas? ¿Puede este trozo dejar de invocarte? Anfei dijo con una mirada extraña. Bueno, solo puedo decir que eras tan capaz que convocaste mi cuerpo original. Zumbido. 3 pilares sagrados de luz descendieron y cayeron sobre el Renkoan, Luo Xiaobai y Void Vine. Sus heridas se estaban recuperando a un ritmo vertiginoso. En ese momento, todos finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Luo Xiaobai dijo. No, no eres un fantasma, sino un cuerpo real. Anfei sonrió. Soy un cuerpo real en primer lugar. De lo contrario, el fantasma sería muy grande. Al menos tiene que parecer intimidante. Renkoan se quedó atónito. ¿Puede lo que nos diste invocar tu cuerpo original? ¿Qué pasaría si te invocamos en tu momento crítico? Renkoan seguía haciendo tonterías, pero Luo Xiaobai parecía entender algo. Aunque estaba un poco confundida por el hecho de que Anfei estuviera allí, la aparición de Anfei era bastante casual. La vi del vacío se estiró por completo y gritó a la otra parte. Vengan. Vengan a por nosotros. Apúrense y entréguenos sus recursos y las frutas del sueño de las nubes. Anfei sonrió. Sí. La gente del mundo de las 100 flores se quedó estupefacta. No entendían por qué Anfei estaba allí. Sin embargo, cuando sintieron la presión opresora que casi los asfixiaba, vino acompañada de una aterradora intención asesina. Todos no pudieron evitar estar horrorizados. ¿Quién era Anfei? Había asesinado a muchos establecedores del mar. ¿Cómo podría un medio rey resistir su fría intención asesina? La vi del vacío ya había ido a buscar recursos. Renkoan se rascó la cabeza e inclinó la cabeza para mirar a Anfei. Fei. ¿De verdad eres tu cuerpo original? Anfei dijo con impaciencia. Vine aquí por accidente. Estaba a punto de encontrar una salida cuando de repente aplastaste la tira de jade que te di. ¿Cómo podría no venir? Renkoan exclamó. Hay establecedores del mar aquí. Luo Xiaobai dijo. Parece que tienes algunos problemas. Anfei asintió levemente. Sufrí una gran pérdida, una gran pérdida. Al ver la cara torcida de Anfei, Luo Xiaobai dijo. Parece que sufriste una gran pérdida. Era obvio que debía ser una pérdida tan grande que Anfei estaba tan ansiosa y enojada. De lo contrario, Anfei no habría aparecido aquí. Anfei miró a Void Vine y dijo casualmente. Déjenles algunos recursos. Entonces, Anfei le dijo a la gente del mundo de las 100 flores. Es solo cuestión de tiempo antes de que el palacio de las 100 flores se someta a nosotros. Ahora, no deberían ser enemigos del mundo Yin Yang. Esta vez, solo les daré una lección, pero no será tan simple la próxima vez. Con eso, Anfei agitó su mano y envió a los medios reyes a volar a decenas de miles de kilómetros de distancia. Capítulo 2024. La suposición de Luo Xiaobai. Anfei había planeado encontrar la fruta del sueño de las nubes de nivel más alto cuando se reiniciara el navegante del vasto océano. Sin embargo, de repente sintió la invocación del Renkoan, por lo que llegó al lugar donde se encontraba la fruta de los sueños de las nubes de nivel más alto. Por eso, Luo Xiaobai y los demás querían competir con la gente del mundo de las 100 flores. En ese momento, Anfei había resuelto el problema de la gente del mundo de las 100 flores, solo para ver una pila de conchas de sol y luna y 4 frutas de sueño de nubes colgando de la vid del vacío. La vid del vacío estaba tan feliz que se retorció. Anfei echó un vistazo. El de más alto nivel era de 5 hojas, y los demás eran todos de 3 hojas. Parecía que la gente del mundo de las 100 flores no había conseguido muchas frutas del sueño de las nubes. Luo Xiaobai dijo. Este árbol que se parece al árbol divino del mar de las nubes tiene este tipo de fruta creciendo en muchos lugares. Se puede distinguir su edad y efecto según la cantidad de hojas. El efecto del de 5 hojas es desconocido. Si nadie lo protege, nadie se atreve a tragarlo de inmediato, así que lo obtuvimos. Renkoan dijo. No deben haber tenido tiempo de quitárselos todavía. De lo contrario, se habrían comido la fruta de 5 hojas hace mucho tiempo. Solo entonces Anfei miró el campo de batalla a lo lejos. Había una barrera que emitía un brillo de jade. En ese momento, la mayor parte de la barrera se había roto y estaba llena de grietas. Parecía que allí se había producido una gran batalla. Luo Xiaobai dijo. Allí hay una fruta espiritual de 7 hojas. Había un dragón de inundación que podría decirse que entró en el reino del establecimiento del mar para protegerla. Lo matamos. Pero tal vez porque causamos demasiado ruido, atrajimos la atención de estas personas del mundo de las 100 flores. La vi del vacío dijo inmediatamente.
Sí, en este entorno, incluso si no podían usar la percepción, su capacidad para descubrir cosas era mucho más fuerte que la de las personas de los otros palacios celestiales. An Fei preguntó sorprendido. ¿Aún no tienes la fruta del sueño de la nube de 7 hojas? Le Renquan dijo. Pronto lo conseguiremos. Fei Fei. ¿Has comido esta fruta? Comamos una cada uno. An Fei negó con la cabeza. Ya lo comí. Esta cosa no me sirve para nada. An Fei miró la fruta de las nubes de 5 hojas y vio que solo proporcionaba 101 volutas de ki caótico. Calculó que la fruta de las nubes de 7 hojas podría tener como máximo 500 volutas de ki caótico. Pero aún así, la fruta del sueño de la nube todavía le era inútil. Luo Xiaobai dijo. Entonces protégenos. An Fei agitó su mano y la espada definitiva salió disparada. Antes de que Luo Xiaobai y Le Renquan vieran lo que sucedió, escucharon algunos golpes en la barrera de jade, y luego la barrera de jade se rompió. La vi del vacío exclamó. ¿Se rompió tan fácilmente? Le Renquan se quedó sin palabras. Fei Fei. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué no pudimos verlo con claridad? Todos volaron hacia allí. Luo Xiaobai controló las plantas demoníacas para recoger la fruta de los sueños de las 7 hojas y enviarla. Entonces, vio la espada definitiva flotando frente a An Fei y sintió mucha curiosidad. An Fei dijo. Es un arma divina la que tengo aquí. Es solo un poco más rápida. No tiene nada de especial. Soplo. ¿Un arma divina? Juega a este juego durante 1 minuto y descubre por qué todo el mundo es adicto. Juega a este juego durante 1 minuto y descubre por qué todo el mundo es adicto. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la marina. Anuncios de Put Future. Luo Xiaobai puso los ojos en blanco. Realmente ya no podía soportar la pretenciosidad de An Fei. La vi del vacío estaba envidiosa. ¿El rey humano ya había obtenido un arma divina? ¿Había tantos recursos en el palacio del monarca? Le Renquan no pudo evitar babear. ¿Hay muchas armas divinas como esa en el palacio del monarca? An Fei sonrió. Bueno. Debería haber muchos, pero también hay peligro. Este cuchillo solo mató a Ji Xuan en unos segundos. Luo Xiaobai. Le Renquan dijo. Olvídelo. Creo que este entorno nos conviene más. Luo Xiaobai se quedó sin palabras. Guarda tu supuesta arma divina y protégeme. An Fei se rió entre dientes. Está bien. Coman ustedes. La fruta de los sueños de las nubes no le resultó muy útil a An Fei, pero sí a Le Renquan y a Luo Xiaobai, especialmente a Luo Xiaobai. Esta exótica fruta espiritual era muy nutritiva para ella, por lo que la fruta de los sueños de las nubes de 7 hojas sin duda era suya. Más de 4 horas después, los tres se despertaron uno tras otro. En el momento en que Luo Xiaobai se despertó, todos sintieron que su entorno cambió de repente. Era como si estuvieran en un lago salvaje, rodeados de nubes y niebla. En las profundidades de las nubes y la niebla, parecía haber un gran árbol creciendo rápidamente. Pero esta extraña escena desapareció después de solo unos minutos. An Fei se dio cuenta de inmediato de que esto parecía ser una especie de gran Dao. Efectivamente, Luo Xiaobai dijo. Mi corazón Dao se vuelve más firme ahora y mi fuerza ha aumentado en un 30%. Le Renquan y Void Vine se sorprendieron. ¿Tanto? Luo Xiaobai dijo. Así es la comprensión del Dao. Lo descubrirás más tarde. An Fei, por otro lado, estaba sumido en sus pensamientos. El árbol de hace un momento debería ser la clave para la mejora de Luo Xiaobai. Sin embargo, An Fei no necesitaba preguntar. Simplemente dijo. Las últimas etapas del palacio del monarca son muy peligrosas. Si el próximo lugar es el mismo que este, explórelo lentamente. No se apresure. No ponga un pie en el dominio de los reyes. Luo Xiaobai, sintiendo que An Fei hablaba en serio, frunció el ceño levemente. Lógicamente hablando, no deberías estar aquí. ¿Qué pasó? Le Renquan también dijo. ¿Sí? Yo también tengo curiosidad. Ya puedes conseguir un arma divina. ¿Por qué estás aquí? Bai. An Fei suspiró profundamente. Hablando de eso, tomé una decisión equivocada bla, bla, bla. An Fei no tenía nada que ocultarles a Le Renquan y Luo Xiaobai. Además, como ya se había topado con ellos, sin duda tenía que explicarles algunas áreas peligrosas. Por lo tanto, An Fei comenzó desde el bosque de la marea de insectos. Por supuesto, An Fei omitió el espejo del infinito. Solo habló sobre los peligros que había experimentado y las personas con las que se había encontrado. Las escenas más calientes de Vampiro Diaries de todos los tiempos. ¿Nos perdimos alguna? Medios de comunicación del Imelix.
Anuncios de Put Future. Los tres estaban horrorizados. La vida del vacío tembló. ¿Qué? ¿Han muerto más de 10 reyes? Le Renquan preguntó. ¿Es ese brazo dorado realmente tan poderoso? ¿Puede matar a un rey de un solo puñetazo? Oh, Dios mío, entonces el palacio del monarca no está preparado para nosotros, los medio reyes. An Fei dijo. Por lo tanto, cuando sientas que el peligro es cada vez mayor y que ya no puedes sobrevivir con tu talento y tus cartas de triunfo, será mejor que optes por retirarte a un lugar seguro. Una crisis real es realmente peligrosa. Incluso el dragón que acabas de matar aquí probablemente no sea simple, ¿verdad? Cuando llegué, descubrí que los tres estaban gravemente heridos. Luo Xiaobai asintió. Sí, ese dragón ya tiene la fuerza del reino del establecimiento del mar. Con nuestra fuerza, usamos una técnica secreta y destrozamos 6 armas divinas de calidad superior antes de matarlo. An Fei dijo. Por lo tanto, incluso los lugares relativamente seguros aquí son muy peligrosos. Deberías saber lo peligroso que es en las profundidades del palacio del monarca. Me pregunto dónde están Zhang Xuanyu y Xia Xiaochan ahora. Luo Xiaobai dijo. Xia Xiaochan ya ha llegado al reino del establecimiento del mar. Según tu experiencia, no debería aparecer en el mismo lugar que nosotros. Al menos, eres el primer establecimiento del mar de fuera que conocemos. An Fei dijo. Por eso tengo que encontrar el árbol de bronce. Puede que no lo creas, pero tienes que verlo con mis propios ojos para saber cuántos tesoros hay. Sin embargo, Luo Xiaobai miró profundamente a An Fei y dijo. Creo que no tienes que encontrar ese árbol. ¿Eh? An Fei estaba atónito. Incluso Le Renquan y Void Vine estaban atónitos. Le Renquan se sorprendió. ¿Por qué no? Todos esos son tesoros supremos. Sin embargo, Luo Xiaobai negó con la cabeza levemente. Son tesoros, pero no necesariamente tesoros supremos. La probabilidad de muerte en el bosque donde estamos no es pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, al final, todos nos reunimos en este gran árbol. Obviamente, esto es más como una prueba o evaluación. Y lo que An Fei experimentó fue obviamente la herencia de las 5 vidas del monarca. Aunque muchos reyes murieron, cuando el monarca construyó el palacio del monarca, debió haber pensado en ello. Solo quería elegir a las personas que pudieran obtener su herencia. Como dijo An Fei, hay tantos tesoros en el árbol de bronce. Dado que hay tantos, en realidad son más como recursos de alto nivel en lugar de tesoros raros. En las profundidades de este palacio, debe haber algo mejor que ellos. El corazón de An Fei dio un vuelco. ¿Por qué dices eso? Luo Xiaobai preguntó. ¿No dijiste que cuando saliste de la ilusión del árbol de bronce, descubriste que uno de ellos debería haberse ido voluntariamente? An Fei estaba desconcertado. ¿Sí? Luo Xiaobai dijo. Quienes logran grandes cosas no se dejan llevar por la corriente. No solo deben pensar por qué otros se quedan allí, sino también por qué esa persona se fue. No importa quién sea esa persona, ¿por qué puede resistir una tentación tan grande y elegir irse? An Fei se sorprendió por las palabras de Luo Xiaobai. ¿Sí? ¿Por qué alguien se fue antes? ¿No eran buenas las cosas del árbol divino de bronce? Cada tesoro que había allí sería codiciado por innumerables personas. Luo Xiaobai dijo. A partir de las ubicaciones de los Alf Kings y los Sea Establishers, podemos decir que las áreas en las que estamos son diferentes. Es solo un accidente que estés aquí. Supongo que incluso si caminas con nosotros ahora, tendrás que abandonar nuestro campo de entrenamiento por alguna razón especial. Luo Xiaobai analizó con calma. Ya sea un medio rey o un cultivador del establecimiento del mar, solo tienen un propósito aquí. Quieren aceptar la herencia del palacio del monarca. Debido a que hay muy pocos herederos, la probabilidad de muerte aquí es muy alta. Esto se debe a que los abridores celestiales no pueden entrar. Incluso podemos concluir que podría haber un poder en el palacio subterráneo que pueda detener a los abridores del cielo. En otras palabras, el reino del establecimiento del mar es el límite de tolerancia más alto para la prueba del palacio imperial. Esto también significa que solo los establecedores del mar tienen la oportunidad de obtener la verdadera herencia del palacio del monarca. An Fei preguntó, ¿la verdadera herencia del palacio del monarca? Luo Xiaobai dijo. El monarca construyó el palacio del monarca para encontrar a su heredero. ¿Crees que le entregará todo el palacio del monarca a su heredero? Silbido. Le Renquan, An Fei y Void Vine quedaron boquiabiertos. Al escuchar lo que dijo Luo Xiaobai, todos sintieron que era muy probable. An Fei también pensó que tenía sentido. De lo contrario, ¿por qué el palacio del monarca instalaría un palacio del monarca aquí?
Realmente no tenía nada mejor que hacer. Capítulo 2025 Corredor sin fin. Un día después, el vasto Ocean Navigator fue restaurado. Anfei ciertamente no se quedaría aquí. Luo Xiaobai ya no estaba interesado en este lugar después de obtener la fruta de los sueños de las 7 hojas de nivel más alto. Anfei incluso buscó con el vasto Ocean Navigator, solo para descubrir que solo había una fruta de sueño de nube de 7 hojas, que era la que tragó Luo Xiaobai. Después de descubrir que la fruta del sueño de la nube de 7 hojas era tan rara, Anfei encontró una rama que atravesó el vacío cercano sin siquiera usar el vasto Ocean Navigator. Parecía que el diseño inicial del Palacio del Monarca ya había pensado en las formas de entrar y salir de los distintos lugares peligrosos. Anfei entró al vacío con Luo Xiaobai y los demás, y también le dio a Le Renquan y a los demás un trozo de jade de su golpe de máxima fuerza a cada uno. Si le daba demasiado de esta cosa, consumiría su alma y su sangre esencial. En cuanto a los recursos consumidos, no le importaba. Sin embargo, si el poder de su alma se consumía demasiado, sería malo para su cultivo. Por lo tanto, incluso los establecedores del mar no le darían fácilmente a otros tales fichas de jade. Los 4 entraron en el vacío. Tan pronto como entraron, todo el vacío oscuro tembló y se levantó una tormenta de vacío que intentó arrastrarlos a los 4. Anfei se sorprendió. Es el poder del reino del establecimiento del mar. ¿Cómo pudo Anfei atreverse a ser negligente? Usó todos los grandes daos en una espada para abrir una tormenta de vacío y luego usó la técnica de desenvainar para extraer una gran grieta de vacío para estabilizar la salida. Luego, empujó a Luo Xiaobai y a los otros 2 hacia afuera. Al final, Luo Xiaobai dijo: tu suposición es correcta. No nos encontrarás por el momento. No te preocupes por el árbol de bronce. Antes de que Luo Xiaobai terminara de hablar, las 2 partes ya se habían separado por completo. Cuando Anfei apareció de nuevo, se encontró en una nube blanca. En esa nube había un camino de piedra de jade blanco, de solo 3 o 5 metros de ancho e interminable. Al lado de la entrada del camino, había una marioneta parada. Era una marioneta porque su piel se había secado, pero su carne y sangre no estaban podridas. Sus ojos todavía estaban pálidos y sin brillo. Aún así, esta marioneta todavía parecía un hombre corpulento con forma de torre de hierro. Estrépito. Estrépito. Anfei no pudo evitar mirar hacia la carretera. Podía escuchar vagamente el sonido de las olas rodando al otro lado de la carretera. En ese momento, el hombre títere dijo con voz rígida: la fuerza del que toma la prueba excede el alcance de las pruebas ordinarias. Para evitar afectar la prueba normal, ingresarás directamente a la prueba final. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei se quedó sin palabras. ¿La prueba definitiva? Ni siquiera necesito encontrar el camino antes de que me arrastren para la prueba final. Anfei no pudo evitar preguntar: si paso la prueba final, ¿podré controlar este palacio del monarca? Sin embargo, el títere se quedó en silencio como si no hubiera escuchado a Anfei en absoluto. Esto hizo que Anfei sospechara, preguntándose si la marioneta tenía conciencia propia. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Si tienes un ratón, tienes que jugar a este juego. Juega gratis. Sin instalación. Búsqueda de la marina. Anuncios de Put Future. Anfei volvió a preguntar: tienes que decirme qué camino es este, ¿verdad? ¿A dónde conduce? ¿Ah? El títere seguía sin hablar. Anfei hizo algunas preguntas más, pero el títere permaneció en silencio. Ni siquiera se molestó en parpadear con sus ojos grises. Anfei no sabía nada sobre esta llamada prueba definitiva. Anfei no pudo evitar sacar al navegador del gran océano. Encuentra otra salida aquí. ¿Quién sabía si la apariencia de esta marioneta era buena o mala? ¿Quién sabía si este camino conducía a la prueba final o no? Ya sea que lo recorriera o no, primero tenía que ver si había otra salida. Sin embargo, el vasto Ocean Navigator no giró en absoluto. Anfei preguntó: ¿dónde está la prueba final? KKK. El gran navegante oceánico señaló el camino. Los párpados de Anfei temblaron levemente y preguntó nuevamente: ¿cuál es mi propósito en este viaje? El gran navegante oceánico tembló levemente y todavía señaló el camino. Aunque los 3 tiempos del navegante del gran océano se habían agotado hoy, Anfei estaba tranquilo. Solo necesitaba esperar un día más. Dado que había alcanzado la llamada prueba definitiva, no tenía prisa. Anfei suspiró levemente, solo un poco arrepentido. No importaba si extrañaba el árbol de bronce o no. La explicación de Luo Xiaobai era correcta. Sin embargo, no reponía sus recursos, que era lo que más preocupaba a Anfei.
Se había perdido tantos mares de orígenes de reyes y había perdido muchos recursos por nada. De lo contrario, podría haber sido capaz de compensar sus pérdidas. Ahora, aunque su fuerza estaba en su punto máximo, sus recursos aún no eran suficientes. Esperaba no tener que consumir demasiados recursos en la prueba final. Al día siguiente, desde que el hombre títere arrastró a Anfei hasta aquí, no había dicho nada excepto decirle por qué estaba allí. En ese momento, Anfei ya estaba de pie en la entrada del estrecho camino de nubes. Cuando estaba a punto de pisarlo, la marioneta dijo de repente: corredor sin fin, una vez que lo pisas, no hay vuelta atrás. Jejeje. Anfei sonrió levemente, sacudió la cabeza y se internó en el camino. Anfei pensó para sí mismo: ¿es útil que me digas esto ahora? ¿Tengo otra forma de ir? Ya que no había otra forma de ir, ¿de qué servía decirle esto? Solo estando allí se podía saber lo aterradora que era la llamada prueba final. Tan pronto como Van Fei entró, descubrió que el camino frente a él había desaparecido. A medio pie frente a él había niebla, su percepción estaba bloqueada y estaba completamente oscuro. Sus ojos no tenían sentido allí. An Fei miró hacia atrás. El camino había desaparecido y él parecía estar solo en medio de la niebla. Cuando An Fei se dio la vuelta, sus pupilas se contrajeron. La niebla que lo rodeaba se convirtió en una ilusión extraña. Esta era la ciudad del Mar Azul y estaba en camino a la Academia Tug original. Frente a él, Luo Xiaobai y los otros tres caminaban uno al lado del otro. Xia Xiaochan miró a Anfei y dijo: vamos, sigue el ritmo. Ya casi llegamos a casa. Los labios de Anfei se crisparon. ¿No es ridículo? ¡Qué ilusión tan torpe! Sin embargo, cuando Anfei dio un paso adelante, sintió que sus pies estaban en el suelo. Esta sensación asustó a Anfei. ¿Y si realmente los siguió de regreso a la academia de matones? Anfei ciertamente no lo probaría a ciegas. Una cuchara en ayunas quema 9 kilogramos de grasa abdominal en una semana. Cacao Slim. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, afortunadamente, Anfei esperó un día más para que el vasto Ocean Navigator se restaurara antes de entrar. Anfei sacó el vasto Ocean Navigator. ¿Dónde está el camino? Sin embargo, el vasto Ocean Navigator giró al azar unas cuantas veces y, al final, la aguja apuntó a Anfei. ¿Eh? ¿El camino está sobre mí? Anfei sabía que el navegante del gran océano no podía señalar el camino, o lo llevaría directamente lejos de aquí. Pero como el navegante del gran océano lo señaló, podría significar que tenía que confiar en sí mismo para pasar por ese camino. Mientras Anfei estaba aturdido, su entorno cambió nuevamente. Esta vez, apareció en la pared de algas de la pesquería de nivel 3. Incluso podía sentir que las algas lo tocaban. Se sentía extremadamente real. Frente a él seguían apareciendo ilusiones, pero el camino original había desaparecido. Anfei simplemente cerró los ojos, cerró la visión e incluso su sentido del tacto. Pero aún así, Anfei todavía escuchó la marea. Afortunadamente, Anfei selló directamente sus 5 sentidos. Se burló. Solo intentaron molestarlo con esto. Anfei dio un paso adelante sin sentir, oír o ver nada, esto hizo que Anfei se sintiera como un alma errante flotando en el vacío. Pero después de solo 100 pasos, Anfei sintió que algo lo estaba mirando e incluso quiso pelear con él. Este sentimiento era muy fuerte y obligó a Anfei a abrir los ojos. En el momento en que Anfei abrió los ojos, vio un brazo dorado atacándolo. ¡Mierda! La intención asesina, la presión supresora y el poder de movilizar ki y sangre eran extremadamente reales. Justo cuando Anfei estaba a punto de contraatacar, de repente pensó en algo. Eso no está bien. ¿Por qué está este brazo dorado aquí? ¿Y no son las 5 tumbas aquí? Falso. La sorpresa de Anfei se convirtió en confianza. Se burló. Es solo un brazo. Con mi linaje, herencia espiritual y talento, ¿cómo puedo tener miedo de ti? Incluso si me quedo quieto, ¿qué puedes hacerme? Anfei sonrió y abrió los brazos, sin miedo en absoluto. Estallido. Anfei estaba 100% seguro de que esta cosa era falsa. Incluso si fuera real, aprendió el cuerpo místico de la pureza y la técnica de entrenamiento del fuego del vacío por nada. Anfei se burló. Pensé que había algo nuevo. Lo falso es falso. Estallido. Sin embargo, en el momento en que el brazo dorado golpeó a Anfei, Anfei sintió que su alma se sacudía y su cuerpo estaba lleno de sangre y grietas. El poder del golpe casi destrozó a Anfei, y sus sentidos sellados regresaron rápidamente. ¿Eh? ¿Es real? Anfei se negó a creerlo, pero era un hecho innegable que casi lo matan. No, es falso.
Aunque sentía el peligro de muerte, Anfei sabía que todo era falso. Lo supo en el momento en que apareció la imagen de las 5 tumbas. ¿Pero la ilusión podría convertirse en un ataque real? Zumbido. La técnica divina de la iluminación celestial se activó y Anfei golpeó el brazo dorado. Aunque el brazo le succionó un poco la sangre, Anfei recordó lo que dijo la marioneta en su corazón. Corredor sin fin, una vez que lo pisas, no hay vuelta atrás.